Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre una encuesta que como fundación publicamos en conjunto con Sid Gallup. Es una encuesta que tiene el propósito de brindar información sobre el sentimiento y las opiniones de los guatemaltecos sobre situaciones económicas, sociales y políticas. Es un esfuerzo por difundir un estudio de alta calidad para que tanto agentes privados como agentes públicos puedan tomar las mejores decisiones informadas. Y hoy queremos discutir sobre los principales hallazgos con dos personas que le dan seguimiento a este tipo de temas. En primer lugar, Cristian Castillo, analista del IBNUSAC, y Luis Miguel Reyes, de la Casa, director del área social de la Fundación. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Cristian, quisiera iniciar con usted. Hablemos un poco sobre el sentir general que nos da esta encuesta. Es una encuesta que se realizó entre el 3 y el 14 de septiembre, así que son datos muy recientes, digamos, recién salidos del horno, y pues usted ya ha visto los números. ¿Qué sensación le da los principales datos que nos da del sentir de los guatemaltecos? Gracias, Paul, por la oportunidad y por permitirme dirigirme a su audiencia. En primer lugar, lo que hay que hacer es reconocer y agradecer que este tipo de datos puedan ser puestos a discusión en la sociedad guatemalteca, porque el mensaje general de los datos que fueron publicados por la Fundación Libertad y Desarrollo es un valiosísimo instrumento para dar un golpe de timón de país. El país la sociedad está clamando por un cambio significativo de rumbo en cómo se está llevando adelante la cosa pública. Y aquí no es solamente un llamado de atención al gobierno central, sino a todos los sectores estratégicos del país, porque el rumbo del país no es el que la sociedad está esperando. Y eso es una constante en los resultados, un llamado de atención a la poca efectividad de las autoridades públicas, pero también un llamado de atención a otros actores que tienen voz y voto dentro de la gestión de las políticas de Estado, dentro de las políticas públicas, y esto obviamente, insisto, bien cae en un momento ad hoc. Vamos hacia el cierre de los 2 primeros años del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y estos datos deben ser un llamado de atención, una luz roja, que obliguen a la administración central del Estado a dar un golpe de timón significativo, 180 grados de cambio en las políticas y en lo que han venido realizando. Luis Miguel, hablemos de un dato específico, y es el nivel de aceptación o de aprobación que tiene el presidente de la República. Vemos que pues tiene un negativo de 31%, que básicamente es hacer una relación muy simple del positivo que tiene menos el negativo, y al final pues el saldo está en rojo. Y si se compara con los otros presidentes de la era democrática, pues está dentro de los que mayor negativo tienen, ¿verdad? Exceptuando el presidente Yamatei y el presidente Alfonso Portillo. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué pareciera que se ha caído tan bruscamente pues el nivel de aceptación del presidente Arévalo? Bueno, hay varias razones, ¿verdad? Yo creo que la primera es que este gobierno, digamos, inició con unas expectativas bastante altas de parte de la población respecto a lo que se iba a hacer, ¿verdad? Fue un gobierno que además, hay que recordar, en mayo del 2023, el ahora presidente Bernardo Arévalo era una figura prácticamente desconocida, que tenía apenas un 13% de aceptación, y que luego, conforme fueron pasando los meses, se gana de manera sorpresiva la primera vuelta y se enfrentan a una figura que tiene negativos tan altos como Sandra Torres. Pues eso obviamente eleva los niveles de aceptación del ahora presidente Bernardo Arévalo, y además esa lucha que hicieron para poder ser finalmente tomar posesión el 14 de enero del 2024, pues también hizo que los niveles de popularidad del presidente se elevaran en ese momento y llegaran al punto más alto, digamos, en el momento en el que toma posesión. De ahí en adelante todo ha ido para abajo. Por varias razones. Primero, la incapacidad de poder cumplir con las expectativas de la población, ¿verdad? Vemos un presidente bastante pasivo, que no
es un presidente de grandes mensajes o de grandes símbolos, sino que principalmente se ha dedicado, parece, a cosas pequeñas, ¿verdad? Como a tratar de retomar el rumbo de algunos ministerios y de algunos programas de esos ministerios. Hay temas que le han dado, digamos, algunos logros, como por ejemplo el tema de la pelea con Joviel Acevedo dentro del Ministerio de Educación. Pero el saldo de todo esto es que la población le está diciendo al presidente que no se están cumpliendo las expectativas, que esperaban otras cosas, y eso es lo que estamos viendo reflejado en los números que tiene actualmente el gobierno del presidente Arévalo, que como bien decíamos, se asemejan mucho a los de Alejandro Yamatei en el mismo periodo, que para ese entonces ya había pasado, digamos, el primer año y medio de la pandemia y ya había tenido varios escándalos de corrupción encima. Este presidente y este gobierno no tienen ese nivel de escándalos de corrupción ni de cerca, y aún así están en niveles similares de aprobación. Y sobre ese punto que menciona Luis Miguel, quisiera centrarme, Cristian, cuando se le pregunta a los guatemaltecos cuáles son los principales problemas del país, resalta el tema de la corrupción junto con el tema de la inseguridad y, por supuesto, el alto costo de la vida. La corrupción como el principal problema no está ni por casualidad en los niveles que estaban en el gobierno de Alejandro Yamatei. Está más bajo, ciertamente, pero todavía se menciona dentro de los principales problemas. ¿Cuáles son los puntos específicos en los cuales pareciera que no se está dando resultados y por lo cual pues, se ha caído tanto la imagen del presidente? Bueno, a lo que voy a construir sobre lo que Luis Miguel ha planteado. Cuando uno revisa los resultados, se puede hacer un índice complejo y con varios elementos y varias respuestas que nos da la encuesta. En primer lugar, la evaluación del gobierno está en un 57%, es decir, solo el 57% aprueba el 57% reprueba la gestión del presidente Arévalo. Además, el 79% considera que el rumbo del país bajo la gestión del presidente Arévalo no es la correcta. Solamente hay expectativa de que el gobierno resuelva algo en las familias en un 20%, es decir, el 80% de la población cree que el gobierno bajo la administración del presidente Arévalo no le va a resolver ningún problema, y al final el 75% de los encuestados responde que el responsable de los problemas del país es el gobierno central. Entonces, realmente estamos ante un tema serio. La población está viendo inclusive como causa de los principales problemas del país al gobierno. Y entonces, respondiendo directamente a su pregunta, Paul, obviamente uno de los temas de mayor fracaso es el tema de la seguridad. Empezaron siendo el tema de mejor posicionamiento en la opinión pública. Hay que recordar que el ministro mejor evaluado en el primer trimestre de este gobierno era el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Y ahora estamos en una posición en donde los dos principales problemas, casi en la misma posición estadística, son el combate a la corrupción, porque no se ha hecho todo lo que se decía que se iba a hacer, empezando porque decían que el 40% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado se iba en corrupción, y se esperaba que ese 40% se invirtiera en la gente, y eso no ha sucedido. Y por otro lado, también se decía que iba a haber, o que habían buenas decisiones en materia de seguridad y justicia, de justicia principalmente, que es lo que le compete al Ejecutivo. Pero ahora estamos en niveles en donde la principal preocupación de la población es la incapacidad de los poderes del Estado y específicamente del Poder Ejecutivo de poder contener la ola de criminalidad que ha venido golpeando a las familias guatemaltecas. Entonces, me parece que el grave problema aquí de fondo es la inefectividad de las políticas públicas bajo la actual administración. Hablemos del Congreso, porque si bien el Ejecutivo no tiene pues, buenos números en cuanto a la aprobación, el Congreso está peor y el nivel de rechazo, digamos, de desaprobación supera el 60%, anda 64%. Y vemos una tendencia muy clara o un quiebre muy claro. El Congreso había alcanzado la máxima desaprobación en 2022, cuando, digamos, se dio el escándalo de la aprobación de aquel triste presupuesto en donde hubieron manifestaciones y el Congreso
acumuló una imagen desfavorable de 78%, pero luego de ese máximo de desaprobación comenzó a bajar ese nivel de desaprobación y ciertamente en 2024 pues estaba lejos de ese número. Tampoco nunca llegó a ser el más querido porque el Congreso siempre es de los organismos más rechazados. Pero es claro que a partir de la aprobación del presupuesto el año pasado, el incremento en los recursos para los COCODES y el aumento del salario, el Congreso, su imagen se vino abajo. Luis Miguel, ¿cómo analizar? O sea, ¿cómo entender ese nivel de rechazo? Y ya tenemos a dos organismos del Estado que tienen un alto desfavorable, porque el hecho de que al presidente tenga esos niveles de desaprobación no significa que al Congreso se le esté evaluando bien. ¿Cómo lo vemos? Sí, lo que habíamos visto es que con esta 10ª legislatura, el primer año de la 10ª legislatura, el Congreso había llegado a niveles de aprobación bastante, digamos, relativamente altos, llegó un 37%, y a niveles de desaprobación bajos, ¿verdad? O sea, se termina, de hecho, el año 2024 con un 48% de desaprobación. Sin embargo, como bien señalabas, Paul, a partir de la aprobación del presupuesto, pero yo tal vez haría énfasis en el tema del aumento de salario de los diputados, ¿verdad? Ese aumento abusivo, perdón, injustificado que se dio, definitivamente pegó muy duro en la aprobación del Congreso y de los diputados como tal. O sea, digamos, como que la gente estaba viendo bien a un Congreso que trabajaba y que aprobaba algunas leyes. Por ejemplo, podemos hablar de la ley de cáncer, ¿verdad? Que por cierto todavía no está en funcionamiento, pero que se había aprobado en ese año y algunas otras cosas que se estaban haciendo dentro del Congreso, la gente lo estaba viendo con buenos ojos, como que veían a un Congreso que legislaba a favor de la población. Sin embargo, a partir de la aprobación del presupuesto, en donde viene el tema del aumento salarial, definitivamente cambia la perspectiva que la gente tenía sobre el Congreso y eso hace que los niveles de impopularidad del Congreso se eleven a un 68% ya en mayo y a un 62% ahorita en septiembre. Entonces, definitivamente la gente está molesta con el Congreso, un Congreso que no solo se aumenta el salario, sino que además después se paraliza completamente por casi medio año para evitar discutir precisamente el tema del aumento salarial. Entonces, sí lo que estamos viendo es que la gente es muy sensible a lo que el Congreso hace y eso lo deberían tomar en cuenta los diputados porque sabemos también que un gran porcentaje de esos diputados no logran reelegirse, ¿verdad? En cada elección. Entonces, definitivamente hay castigo hacia el Congreso por las acciones que se toman dentro de él. Cristian, usted mencionaba un dato y era quién es el principal responsable, quién o quiénes son los principales responsables de la mala situación del país. Y por supuesto, ya usted decía el dato, ¿no? El 75% el Ejecutivo, pero el Congreso no se quedaba tan atrás, 46%. Luego teníamos ahí Ministerio Público, organismo judicial, sector privado. Cuando vemos esos números, lo que pareciera es que hay un desencanto con el sistema. Y si cruzamos eso con la pregunta de ¿está usted dispuesto a que venga un gobierno no democrático con tal de que resuelva el tema de seguridad y de economía? Pues vemos que 70% de la población está de acuerdo con eso. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y en todo caso, ¿cómo retomamos la confianza en las instituciones y en la democracia? Excelente correlación, Paul, porque la democracia debe ser útil. La democracia no es solo un concepto abstracto que decimos los académicos y que aparecen en libros y discursos bonitos. La democracia se debe reflejar en la calidad de vida, en el plato de comida que puedo llevar a mi hogar y a mi familia, en la calidad de convivencia que se puede tener en la sociedad. Lo que estamos teniendo en Guatemala es un abierto rechazo al autoritarismo, porque la gente aún ve como gran amenaza lo que vivimos en el periodo de la contrarrevolución de 1954 hasta la firma de los acuerdos de paz. Hay ahí un periodo oscuro muy largo que además tuvo en medio a un conflicto armado interno que cobró muchas vidas. Entonces hay un claro temor y rechazo al autoritarismo.
Y en contraposición tenemos un abierto y contundente apoyo al componente electoral de la democracia. La gente defiende las elecciones, defendió los resultados en octubre del año 2023, se salió a votar y se ha votado consistentemente en las últimas dos elecciones generales, pero de fondo lo que estamos teniendo como producto de los procesos electorales son malos políticos, una pésima clase política que desafortunadamente llega a presidir el organismo ejecutivo, que es el que debe resolver problemas. Igualmente hemos tenido un deterioro significativo en la calidad de representación en el Congreso de la República, que son los que deberían de resguardar el equilibrio de poderes a través de la legislación, y obviamente también tenemos autoridades inoperantes en los gobiernos locales. Entonces, el Estado está empantanado, no le resuelve problemas a nadie, no aporta buenos bienes y servicios, no tiene la capacidad de tener presencia en los principales problemas del país, y entonces la gente lo que empieza a rechazar no es el modelo democrático, sino a lo que produce, a los políticos y a los partidos políticos que está dando como resultado. Y entonces tenemos en este momento un profundo problema de desafección política. La misma encuesta refleja que del 90% de los entrevistados, ninguno se identifica con ningún partido en el país. Y además ya no le interesan los temas políticos. Los ven como entretenimiento, pero no como un real interés de que al debate político puede terminar en una solución para sus problemas. Entonces, sí estamos ante un momento de inflexión importante, no solo porque es necesario depurar a esa clase política a través de los medios democráticos, es decir, en elecciones, sino además de recuperar la credibilidad en las instituciones. Y esto pasa porque los políticos se hagan responsables de que las instituciones funcionen, den los resultados para los cuales han sido creadas y obviamente resuelvan las problemáticas inmediatas. Y aquí las problemáticas que ahorita le preocupan a la sociedad guatemalteca es la seguridad, el combate a la corrupción y obviamente el tema de la infraestructura, que ha sido un tema recurrente complicado para este gobierno. Ya nos están quedando muy poco tiempo, pero Luis Miguel, ciertamente el rechazo que se pueda tener sobre el Ejecutivo, la baja aprobación del presidente, no significa que la población le esté dando carta blanca a la oposición, y la medición de figuras políticas que, digamos, hizo Sid Gallup nos da una idea del nivel de rechazo a ciertas figuras que están por ahí y que de alguna forma forman parte del sistema político. ¿Qué nos dice eso? Bueno, un poco haciendo referencia a lo que decía Cristian, es esa desafección que la población siente con la política y con sus principales figuras, ¿verdad? Vemos por ahí, por ejemplo, a la ex candidata Sandra Torres con unos niveles de rechazo también bastante altos. Vemos ahí a la fiscal general, que por cierto, cuando vemos quiénes son los culpables de los problemas del país, que un ministerio público aparezca como un responsable de los problemas del país, eso es un poco atípico, ¿verdad? Yo creo que en la mayoría de países los ministerios públicos no tienen un papel político tan preponderante como el de Guatemala. Entonces, son tipo de cosas que deberían llevarnos a una reflexión profunda sobre el sistema político y también hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque bien decía Cristian, es un gobierno empantanado, un gobierno que no resuelve los problemas de la población, pues empuja a la población a la desesperación, y la desesperación en la mayoría de países de la región se está convirtiendo en autoritarismos, ¿verdad? Y eso lo vemos en datos, como que, por ejemplo, más del 75% de la población está de acuerdo con un estado de sitio para combatir la delincuencia, ¿verdad? Y eso, digamos, sabemos que es complicado porque en esos estados de excepción, de estados de sitio, pues se cometen abusos a los derechos humanos, y por eso es que tenemos que ser cuidadosos de la democracia, y los políticos tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? En la medida en la que se transmite un mensaje no solo de apoyo a la democracia, sino de un gobierno que puede resolver, que es eficiente, que sabe resolver los problemas de la población. En esa medida también se crea digamos, reconocimiento de que la democracia es el sistema que ayuda a resolver los problemas en paz, ¿verdad? Y en libertad. Me quedan 30 segundos, pero le quiero hacer la misma pregunta a ambos. Cristians, estas, por supuesto, son malas noticias, ¿verdad? Para las autoridades. ¿Cómo deberían de tomar estos datos las autoridades? ¿Deberían de hacerlo de menos y decir, bueno, no importa la opinión pública, o deberían de tomar cartas en el asunto rápidamente porque nos quedan pocos segundos?
Desde luego, Paul, esto es un jalón de orejas muy profundo para el presidente, su gabinete y todas sus autoridades. Hace un año yo decía que el presidente Bernardo Arévalo era un presidente ausente y autista. Ahora yo le sumo, un año después, de que es cínico, porque esto no es la primera vez que se dice, no es la primera alerta que se levanta. Todo este año, inclusive la encuesta anterior que ustedes realizaron, es consistente en ese malestar de la población. Esto para el presidente de la República, insisto, debe ser un llamado de atención para un golpe certero y contundente de timón a su gestión. Luis Miguel, terminamos contigo. Sí, para mí esto es un mensaje de alerta para este gobierno en que se necesitan decisiones contundentes, ¿verdad? Al presidente Arévalo la población no lo está castigando porque sea corrupto, no lo está castigando porque vean en él una figura negativa para el país, sino que lo está castigando por la inacción. Y eso es algo que se puede corregir con acciones grandes y que se puede corregir también con mejor comunicación. Entonces yo creo que ese es el esfuerzo en el que debería embarcarse este gobierno. Están a tiempo. El otro año es un año importante en el que se necesita liderazgo y ojalá el gobierno del presidente Arévalo pueda tomar ese liderazgo para enfilar al país hacia un buen rumbo, porque vamos a cambiar autoridades en las principales instituciones del país y con eso vamos a cambiar el rumbo de la institucionalidad del país y de la vía política que nos queda para los próximos años. Bueno, ambos muchísimas gracias por su tiempo, por sus comentarios. Este es un aporte de Fundación Libertad y Desarrollo y de Sid Gallup a la democracia del país. Tenemos que acostumbrarnos a las estadísticas, a este tipo de estudios. En otros países, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Sudamérica, este tipo de estudios se hace mensualmente, incluso en algunos casos hasta semanalmente. En este país es muy escaso, pero tenemos que construir esa cultura de análisis de datos, de análisis de opinión pública, porque es lo que permite al final evaluar cómo va el país y permite tanto a agentes públicos como privados tomar la mejor decisión. Así que a ustedes muchas gracias en casa. Nos vemos la próxima semana.